La semana pasada la doctora Belkis tuvo que ir al neurólogo. Me dijo, pastor, me pusieron a hacerme un examen donde me sale más barato, aparte de la consulta al neurólogo, es en línea. Oremos por ella, porque ahora ella le gusta estar aquí delante, pero el ruido la perturba. Entonces se siente allá adentro. Quizá esta semana ella deba ir a hacerse ese examen. Y de una vez que la vea el neurólogo. No nos olvidemos de ella. Muy bien. Abra su Biblia en el libro de Jonás. Jonás. Téngalo ahí. Vamos a ir tocando algunos asuntos muy hermosos acerca de este hombre, de este profeta llamado Jonás. Y el tema que vamos a tocar en esta oportunidad se titula Algunas dificultades en la evangelización. Algunas dificultades en la evangelización. La Biblia nos ha enseñado que siempre cuando un hermano o una iglesia quiere salir a evangelizar, han habido obstáculos. Muchos hermanos temen que alguien les tire la puerta, o que alguien, como vi una vez un video de un hermano que iba por una calle con un micrófono, un megáfono mejor dicho, y uno le salió con un machete y le dio unos machetazos, claro, no de filo, pero le dio. Muchos temen eso. Hay otros que son presos, no les gusta hacerlo. Y otros se excusan diciendo, bueno, si Dios quiere salvarlo, Dios verá cómo lo hará. Es una excusa que muchas veces he oído. Sin embargo, en el libro de Jonás tenemos un hombre, un siervo, un profeta, y a él pasaron algunas cosas que quizás a usted y a mí nos pueden pasar. Dificultades. Y una de las primeras dificultades por las cuales pasó Jonás está en el versículo 3 del capítulo 1. ¿Cómo dice allí? Jonás se levantó, pero huyó de la presencia de Jehová en Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces encontramos que muchos tratan de huir. Jonás tenía en su mente y en su corazón el mensaje que Dios le había dado. Pero ¿qué hizo él? Huyó. Y en vez de ir hacia allá, huyó hacia allá. Porque a veces pensamos que Dios está allá y no está acá.
Otros piensan que Dios solamente está en el templo, pero allá afuera Dios no está. El judío pensaba que Dios estaba en el templo, en el lugar santísimo, que estaba en Jerusalén, pero que no estaba en otra parte. Por eso dice ahí en Daniel que Daniel abría las ventanas de su alcoba que daban hacia dónde? Hacia Jerusalén. Porque ellos pensaban que Dios solamente estaba allí en Jerusalén. Entonces quizás Jonás pensó, si Dios me manda para allá, ¿yo cómo para allá? Entonces Dios no está allá. Jamás ellos pensaron que Dios estaba en todas partes. Jonás pensaba que huyendo a Tarsis, allí no estaría la presencia del Señor. Pero hay un salmo que usted y yo lo hemos leído muchas veces. Y ese salmo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo alto, allí estás tú. Si bajara a lo más profundo, allí estás tú. Si estuviera en las más densas oscuridad, allí estás tú. Así que Dios no estaba ni está circunscrito a un lugar, o que solamente está en un grupo, o que solamente está en una iglesia y no está en otras partes. La palabra de Dios nos enseña que Dios es omnipresente y está en todo lugar. No es que Dios sea todo. No confundamos que Dios está en todo lugar o que Dios sea todo, porque eso es panteísmo. Y los cristianos no creemos en el panteísmo. Lo que nosotros estamos diciendo es que en todo lugar allí está la presencia del Señor. Esto es como la luz, pero no toda la luz del sol. No toda la luz del sol. Dios es más que todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Mucha gente se equivoca al darle adoración a las cosas creadas, creyendo que de esta manera están adorando a Dios. Y como dice Pablo, en vez de adorar al Creador, adoran a las cosas creadas. Entonces encontramos a la gente adorando al sol, a la luna, a las estrellas, a los astros, a cualquier cosa que ellos puedan hacer, porque de esa manera están pensando que están adorando a Dios. Pero no, eso es muy diferente. Adorar a la naturaleza o adorar al firmamento no es adorar a Dios, aunque Él está allí. Él está en la naturaleza y está en el firmamento. Así que, hermano, querido hermano, no trate usted de huir de la presencia de Dios. No trate usted de huir de la responsabilidad que tiene la evangelización. Porque un día el Señor le va a llamar a cuentas. ¿Con cuántos hablaste? ¿A cuántos le presentaste el mensaje? ¿Cuántos creyeron? ¿O cuántos dejaron de creer? No tratemos de huir de esta responsabilidad ni de Dios. En segundo lugar, lo tenemos en el versículo 9. Vamos a ver qué dice el versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Tenemos que reconocer donde quiera que nosotros vayamos, aunque sea difícil,
nuestra identidad o procedencia. Tenemos que reconocerlo. Jonás quería pasar por inadvertido. ¿Sabe que no estaba luchando contra la tempestad? ¿Dónde estaba él? Estaba roncando. Estaba durmiendo. Los demás luchando contra la tempestad, bregando para no perder su vida ni nada de la nave. Y él, muy relajadito por allá, acostado. Quería pasar inadvertido en ese barco. No quería que los demás supieran quién era él. Quería pasar como los demás. Pero cuando se desató aquella tempestad y nadie en el barco sabía por qué estaba esa tempestad, él tuvo entonces que decir quién era. Casi obligado, tuvo que decir. Y fue cuando dijo: soy hebreo y temo a Jehová. Se identificó. Tuvo que hacerlo prácticamente obligado. Y cuando lo hizo, los demás se dieron cuenta que ese era el motivo por el cual el mar estaba tan embravecido. Muchas veces las personas tienen que sacarnos las palabras. Muchas veces las personas tienen que decir: ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque te ven un poquito diferente a nosotros. Y la gente muchas veces quiere saber por qué hablamos y por qué actuamos diferente a ellos. Y esta declaración que él hizo convenció a los demás y dice allí mismo que temieron al Señor. Ya no temían al agua, ya no temían a la tempestad, dice que temieron a Dios. Así que podemos decir que ya vemos los primeros arrepentidos, los primeros creyentes. Porque todavía no había llegado a Nínive y esa gente se estaba arrepintiendo. Y esto me enseña a mí, nos enseña a nosotros, hermanos, que tenemos que identificarnos donde quiera que nosotros estemos, para que la gente sepa quiénes somos y nosotros poderle hablar de la palabra de Dios. No tratemos de pasar inadvertidos. No tratemos de pasar que nadie se dio cuenta de que yo no estaba allí o que sí estaba allí. No. Identifiquémonos donde quiera que nosotros vayamos. Dice el versículo 14, mire, es muy importante, mire. Versículo 14. Entonces, ¿quiénes clamaron? La gente clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, allá hay un ruego. Ahora Jehová, mire, ya está reconociendo al Señor, que no perezcamos nosotros, un ruego, que no vayan a perecer por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire todo lo que aprende esta gente. Solamente porque Jonás le declaró quién era y le dijo que estaba huyendo del Dios creador del cielo y la tierra. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente vemos acá. Así que los primeros arrepentidos los vemos allí en el barco, porque él proclamó lo que él era. Si usted está en el trabajo,
hágalo. Si usted está en la escuela, hágalo. Si usted está en su comunidad, hágalo. Donde quiera. Proclame o reconozca su identidad. Luego vamos al versículo 17. Vamos a ver. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto nos enseña algo muy bueno, que usted y yo tenemos que depender del Señor en todo momento, en toda circunstancia. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera o capricho y decimos: así lo hemos hecho por años. Muchas veces lo hemos hecho así. Pero nos dice acá que Dios tenía todo preparado, porque Dios hace las cosas mejor que nosotros. Dios hace las cosas mejor que nosotros. A veces tenemos todo planificado y no funciona. Y Dios lo hace de otra manera. Les decía yo el viernes, el estudio que llevamos los viernes a los hermanos, que nos equivocamos. Si los primeros creyentes se equivocaron, porque los primeros creyentes señalaron a un apóstol que más nunca se menciona. Pero ¿a quién tenía Dios preparado como apóstol? A Pablo. No era lo que ellos creían. Se equivocaron. Y así pasa con nosotros muchas veces. Nos equivocamos, pero Dios planifica de todas maneras las cosas porque Él las hace mejor y así funciona mejor. Así que los planes de Dios son mejores y debemos someternos a ellos. Piense usted, ¿qué iba a hacer Jonás en el vientre de un pez? ¿Podía luchar contra el pez? No podía hacer nada. ¿Podía impedir que se lo tragase? No, él no iba a nadar más rápido que el pez. No. ¿Iba a hacer que el pez lo vomitase? Nada de eso. Porque eso no lo había planificado él. Eso lo había planificado el Señor. Dios todo lo tenía preparado, porque esto que le aconteció a Jonás era una profecía clara y precisa de la resurrección del Señor. ¿Y cómo podía Jonás ponerse en contra de eso? No podía, porque dice estaba profetizando eso. Ahora, no quiero decir con esto que no podemos planificar, no, sino entender que quizás en medio de la planificación podemos equivocarnos porque Dios tiene otros planes y aquellos planes que el Señor tiene son excelentes y entonces tenemos que abocarnos a aquello que el Señor nos está indicando. Por eso, cuando usted salga a evangelizar por su casa, por otro lugar, por su barrio, donde sea, lo primero que usted debe hacer es buscar la dirección del Señor. No la suya, sino la dirección del Señor. Yo oí un testimonio de un joven en la marcha evangelística. Ahí lo mandaron no para un barrio, sino para una urbanización. Y ese sentía crítico porque no conocía de urbanización, no vivía en una urbanización. Cuando va pasando por una casa dice que es tremenda casa,
No hallaba si entrar o tocar o correr. Sin embargo, llegó, tocó. Y cuando la vieron, la señora estaba enfurecida peleando con el esposo y estaban ahí diciéndose todo. Y él le dijo: les vengo a traer la palabra de Dios, las 4 leyes, aquella famosa 4 leyes. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando él terminó de explicarle las 4 leyes, aquellas 2 personas recibieron al Señor. Y fue ese hogar ganado para el Señor. Bueno, vemos allí cómo él buscó la dirección del Señor y el Señor le llevó a un hogar que estaba prácticamente destruido y el Señor restauró ese hogar. Eso es lo que tenemos que hacer. En cuarto lugar, está en el versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: hermano, tenemos que pedir perdón cuando fallamos. Sí, hay que pedir perdón. Jonás lo hizo. ¿Puede usted imaginarse la soledad y la oscuridad donde se encontraba Jonás? Menos mal que no sufría de claustrofobia, porque ahí le hubiera dado un infarto. ¿Para dónde iba a mirar? ¿Con quién iba a conversar? En medio de esa soledad, en medio de esa oscuridad, se sometió al Señor. Lo que no había hecho, allí lo hizo. Quizás no había orado para salir. Quizás no había orado diciendo al Señor: Señor, yo no quiero ir para allá. Pero allí sí tuvo que hacerlo. Y de seguro que no estuvo minutos orando, ni estuvo horas, estuvo orando días. Y a veces uno le pregunta al hermano: ¿no? ¿Cuánto tiempo usted ora en el día? No, 2 o 3 minutos. ¿Pero usted ora 3 veces al día? No, cuando me acuerdo. Pero Jonás, ¿quién más iba a hacer? Allí metido dentro de ese pez, oró al Señor. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos perdón al Señor porque hemos fallado? No hemos recibido esa dirección del Señor. ¿Cuántas horas lo hacemos o cuántos días? Allí Jonás no tenía comida. Mira, fueron 3 días de ayuno. Allí no había comida. De Roma habría agua, pero agua salada. Y usted sabe cuándo toma agua salada. Se pone peor. ¿Verdad? No había luz. Solo oscuridad. No tenía compañía. Solo. Absolutamente solo. Así que cuando fallamos, pidamos perdón y oremos incansablemente al Señor. Yo estoy seguro que esos 3 días fueron 3 días de oración de Jonás. Y el Señor oyó esa oración y vomitó el pez en la orilla para que Jonás pudiera salir. Hermano, puede ser que usted no le salgan las cosas como usted quiere, o no nos salgan las cosas como nosotros queremos.
Pero lo que sí podemos hacer y debemos hacer es orar al Señor, someternos a Él y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que bien te parezca hacer. Y Dios lo hizo con Jonás, lo llevó allá, lo vomitó y hizo lo que tenía que hacer. El versículo 4 del capítulo 3 dice: cumplió su trabajo ministerio y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Cumplir el trabajo es algo que nosotros tenemos que hacer siempre. Y por eso te pregunto, hermano, ¿cuál es tu ministerio, cuál es tu trabajo en la obra del Señor? Quizás yo sé, el ministerio es don de algunos, pero no de todos. Pero Dios sí sabe cuál es el ministerio que le ha dado a cada uno. ¿Cuál es el don? A cada uno. Y tal vez, muchas veces no cumplas ese ministerio por tus ocupaciones. Pero recuerda que si el Señor te lo ha dado, si el Señor te lo ha otorgado, tú debes hacerlo. No esperes que el Señor actúe quizás en contra de tu voluntad para hacerlo, sino que voluntariamente debes hacerlo. Comenzó a hacerlo, aunque no de la mejor manera, pero lo hizo. Y aquí cabe aquello que dice el apóstol Pablo, donde él dice: algunos predican del Señor, evangelizan del Señor por amor, pero otros lo hacen por envidia, pero de todas maneras lo hacen. Si tú lo haces por amor, yo sé que el Señor te va a premiar. Y si lo haces por envidia, de todas maneras el Señor también te va a recompensar, pero hay que hacerlo. Y tal vez en la predicación de Jonás se notaba desánimo, desaliento en lo que estaba haciendo. Quizás se paraba en una esquina y hablaba, pero no con ese fervor. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz. Y ella hace la labor en el corazón del hombre y no vuelve vacía. Vi un video de un hermano allá en los Estados Unidos, un pastor, que había una manifestación de lo que hay. Y él se paró con su Biblia y un megáfono, hablando de esa grande manifestación, y todos lo burlaban y le decían cosas, y él hablando contra esas personas. Y después que pasó la manifestación, ¿sabe lo que pasó? ¿Sabe usted lo que pasó? Que 4 jóvenes regresaron a seguir escuchando la palabra de Dios y recibieron al Señor. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Dios hace la labor en el corazón y nosotros tenemos que proclamarlo. Él siguió predicando 3 días, porque la ciudad era muy grande. 3 días predicando, y desde el rey hacia abajo todos fueron tocados. Y esto nos indica que el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser para todos. Usted no puede predicarle solamente a los ricos, porque queremos tener la iglesia llena de ricos. Usted no puede predicarle solamente a los pobres, porque queremos tener la iglesia llena de pobres.
La predicación de la salvación es para todos, desde arriba hasta el último de abajo. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios sin mirar a quién se la estamos dando. Y en sexto lugar, a veces, triste, nos desanimamos por los resultados. Fíjense lo que pasó en el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cómo es eso? Jonás se airó, Jonás se apesadumbró por los resultados. Pero ¿sabe por qué se enojó por los resultados? ¿Sabe por qué? Porque sufría de xenofobia y él no quería que nadie que no fuera judío creyese. Lo que quería era que estuvieran condenados. Y yo sé que el hermano Bodil y yo ballaríamos en una pata si tuviéramos un resultado como este. Porque desde el rey hacia los creyeron, imagínense. ¡Cuánta alegría! Y otras veces nos desanimamos porque le predicamos a 50 y solamente cree uno. Si yo le prediqué 50, ¿cómo es eso que solamente cree uno? No importa. Así que hayamos predicado 50, 200, pero uno creyó. Bueno, gloria a Dios, por eso. No debemos desanimar. ¿Por qué? Hermano, porque usted no es el que toca el corazón del hombre. Usted no es el que toca el corazón de las personas. El que toca el corazón de cada uno y lo convence no es su predicación. El que toca el corazón de la persona es el Espíritu de Dios y lo convence. Allá en el libro de los Hechos dice que Pedro predicó. ¿Y cuántos creyeron? Dice que creyeron como 3,000 personas. Y a veces nosotros tenemos que predicar como 3,000 mensajes para que crean. Pero hay que hacerlo. Porque es el Espíritu de Dios quien toca el corazón de las personas. No se desanime, hermano, hágalo sin importar los resultados. Fíjese que creyeron adultos y niños. Y gloria a Dios que mañana vamos a comenzar con nuestra escuela bíblica de vacaciones para hablarles y enseñarles la palabra de Dios. ¿A quién? A los niños. A los niños. Estamos en esta semana para eso. Anímese, mi hermano, a hacer la palabra predicada donde quiera y cualquiera que sea el resultado. Si son muchos, gloria a Dios, y si son pocos, gloria a Dios. Así que muchas personas, muchos hermanos ponen peros y excusas para rechazar al Señor. Sí, como decía ahorita en la mañana nuestra hermana Juana, que aquella persona decía, no, yo no tengo pecado, yo no voy a arrepentir, ya tengo pecado. Bueno, usted tiene que ir preparado contra eso, porque se va a conseguir con ese tipo de personas. Pero ¿qué tiene usted que hacer? Predicar la palabra. Y la palabra hacer la obra, porque va a tocar lo más profundo de esa persona,
su mente, su corazón, su voluntad, las fibras de ella, ¿verdad? Pero también lamentablemente muchos creyentes ponen excusas para no evangelizar. Eso solamente le toca al pastor, eso solamente le toca al comité de evangelización, eso solamente le toca a los líderes, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el Señor los reunió a todos, ¿a quién se lo dijo? ¿A Pedro, a Juan y a Jacobo? ¿Verdad que no se lo dijo solamente a Pedro, a Juan y a Jacobo? ¿Se los dijo? A todos, porque es tarea de todos. Recuerda, mi hermano, no trates de huir de esa responsabilidad. Donde quiera, señala tu identidad, di quién eres, depende del Señor, pide perdón al Señor cuando fallas, cumple ese ministerio y no te desanimes. Quizás tú has pasado por alguna de estas situaciones, yo las he pasado. No por todas, pero sí por algunas. Y de seguro que el Señor te ha ayudado, al igual que nosotros. La evangelización es para un día, no es para un mes o para un año, es para toda la vida. Niños, jóvenes, damas, caballeros, todos unidos en esto, en llevar la palabra. Y te has preguntado, ¿cuántos hermanos pueden decir que tú eres un padre espiritual? Que tú le has llevado el mensaje y que tú le has capacitado para que él o ella también pueda ganar a otros, o mejor dicho, llevar el mensaje a otros. Por esto, en esta mañana te invito a que te pongas de acuerdo con otros hermanos y dedícate cada semana a visitar a un amigo, a un hermano, un familiar, un compañero, un vecino, aunque sea uno que tú visites y le hables del Señor en la semana. Yo sé que el Señor te va a bendecir grandemente. El Señor te envió y te sigue enviando, y está en ti, querido hermano, responder al Señor en este día. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir: Dios me ha dado uno o una? Me siento contento por esto, porque ese es mi fruto, ese es mi hijo o esa es mi hija. ¿Cuánto podemos decir? O quizás tengamos que decir: no tengo a nadie. Nadie ha conocido la palabra porque no se lo he predicado a nadie. Yo no sé, pero tú sí lo sabes. Si lo has hecho o no lo has hecho. Y el Señor te pide que lo hagas. Vamos a ponernos en pie. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón. Queremos pedirte que tú cada día nos des las fuerzas para ir a aquellos que todavía no te han conocido. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, dirigiéndonos,
fortaleciéndonos y quitando, Señor, todo obstáculo, toda traba, toda excusa que pueda haber, y que podamos decir: hasta aquí, Señor, tú me has guiado, hasta este lugar, hasta esta persona, hasta este anciano, hasta este joven o hasta este niño. Que lo hagamos, porque tu palabra nos enseña que recibiremos recompensa por hacerlo, que recibiremos un galardón por hacerlo. Por eso, Señor, ayúdanos para cada momento, cada instante, en cada oportunidad, presentar tu mensaje y que muchos puedan recibir de ti. Así te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y a Él sea toda la gloria y la honra. Amén. Hay un himno, pero no recuerdo el número, hermano Matías. Yo quiero trabajar con la señora. ¿Qué recuerda el número? 3 seguidos. Vamos a cantar la primera estrofa.